11 de febrero, miércoles. Hablando del retraso por el pasajero cierre del gobierno de los Estados Unidos, que este miércoles se esperarían entonces más indicios sobre las nóminas no agrícolas. Se espera que los datos ofrezcan unas visiones más definitivas sobre la mayor economía del mundo, y es que cualquier indicio de debilidad sostenida del mercado laboral probablemente aumente la expectativa de recortes de tipos de interés por parte del Banco Central de los Estados Unidos. Estamos hablando de la Fed. Los tipos de interés más bajos, recordemos, tienden a beneficiar el oro y a otros activos sin rendimiento. Aún así, los mercados se mantuvieron en general inciertos sobre la política monetaria estadounidense, especialmente en estas últimas semanas después de que el presidente Donald Trump hace algunos días nominara a Kevin Warsh como el próximo presidente de la Reserva Federal, cargo que asumiría después de que Jerome Powell salga el mes de mayo. Ward se considera una opción menos moderada y una idea que había provocado fuertes pérdidas en los mercados de metales desde finales de enero. Más allá de los datos de las nóminas que se esperan, esta semana también está centrada toda la atención en los datos de inflación, el índice de precios al consumidor que se va a publicar este viernes. La fortaleza del mercado laboral y la inflación son los dos factores más determinantes, más importantes y más relevantes a los que la Reserva Federal le hace seguimiento y los tiene en cuenta para poder tomar sus decisiones de política monetaria que son tan importantes en el resto del mundo. 6 de la mañana, 14 minutos. Vamos a conocer cómo se están comportando los mercados al inicio de este miércoles. En Primera Página Radio, las bolsas del mundo. Iniciemos en Asia, donde se están alistando para las vacaciones del Año Nuevo lunar. La bolsa de Tokio estuvo cerrada por ser día festivo y mientras tanto las de Shanghai y Hong Kong tuvieron ganancias durante esta jornada. La de Tokio no operó por ser el día de la Fundación Nacional, pero ayer cerró una jornada positiva en 2,28% al alza. El índice de referencia de la bolsa de Shanghai ganó este martes un 0,09%, mientras que el parque de Shenzhen perdió un 0,35%. El Hansen, que es el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong, tuvo hoy una ganancia del 0,31%, animado por las tecnológicas y también por las empresas inmobiliarias, con los inversores ajustando posiciones antes de las vacaciones del Año Nuevo lunar. El Hansen China Enterprises, que mide el comportamiento de las compañías que cotizan en la China continental, que cotizan en el parque hongkonés y que pertenecen a la China continental, subió un 0,28%. Mientras que el Kospi, que es el principal índice de la bolsa de Seúl, cerró esta jornada del miércoles con un incremento del 1% debido al notable desempeño del sector del motor, que consolidó su tendencia alcista o que ha venido consolidando su tendencia alcista durante esta semana. El COSDAQ, que es el índice de valores que agrupa empresas tecnológicas y también de mediana capitalización, en esta jornada de las últimas horas se mantuvo sin cambios, cerrando en 1.114 unidades. 6:16 minutos. Saludo a esta hora a quien ya me acompaña en los estudios de Javeriana Stereo, nuestro analista invitado José David López, gerente de inversiones de Mafre, que está con nosotros hoy. Y quisiera, bueno, ustedes cómo están viendo el tema de Estados Unidos y lo que pueda salir en este dato de inflación al que tanto le hace seguimiento y al que el mercado está muy atento durante esta jornada por el lado de Estados Unidos, y el análisis de Asia, que está teniendo una importante recuperación durante esta semana, a puertas de este descanso que va a haber por el año nuevo lunar. Bueno, muy buenos días para ti, Kiara, y todos los oyentes. Bueno, entonces el primer punto, vamos a hablar un poco de las bolsas asiáticas y claramente, cuando uno empieza a ver los números, pero un poco, me voy un poco más allá y es compararlo con el resto de regiones o países. Vimos que las bolsas asiáticas en el año pasado fueron de las más rezagadas frente a los mercados emergentes. Entonces, ejemplo, acá en Latinoamérica el promedio del crecimiento o valorización fue muy positiva para las bolsas latinas. En promedio se valorizaron un 50%,
cambio en Asia no llegaba ni a un 20%. Igual sí fue una tendencia global positiva, pero estuvo muy rezagadas. Y este año es particularmente la misma tendencia. Las bolsas emergentes en Latinoamérica vienen con una tendencia muy, muy positiva y los mercados asiáticos están al alza, sin embargo, rezagados frente al resto de mercados emergentes. Entonces, para el segundo punto, y claramente todos los analistas, operadores, economistas, estamos siempre muy pendientes de los datos de Estados Unidos. Tú lo mencionabas, vienen datos de empleo y además de inflación, los datos más importantes para la toma de decisiones de la Reserva Federal. Entonces, el dato de empleo que va a salir alrededor del 4.4% se debe leer, como tú lo mencionabas al inicio de esta jornada, y es con las nóminas no agrícolas. Recordemos que las nóminas no agrícolas es la generación de empleo no agrícola, que en Estados Unidos es casi más del 80%, y se debe medir no solo el dato, sino la última tendencia que ha tenido pues en los últimos meses. Siempre como que económicamente más de 150.000 nuevos puestos de trabajo sería una generación de empleo, menos sería no generación positiva de empleo. Entonces claramente vamos ahí a estar pegados a la cifra de nóminas no agrícolas. Y en cuanto a la inflación, pues que actualmente está en 2,7 en los Estados Unidos, pues claramente es supremamente importante el dato. Recordemos que la Reserva Federal tiene una inflación objetivo del 2%, pues viene un par de, ya un tiempito por fuera de ese objetivo. Y lo mencionabas de forma muy importante, el cambio del presidente de la Reserva Federal que va a darse en mayo. Pero recordemos que los mercados van anticipando todo sin ni siquiera ya posesionarse. Sí, sin tener allí la claridad de todo lo que Sí, viene. yo lo llamo como que los mercados son como una cocina, como el chisme que van descontando todo sin ni siquiera, pues, tomar la acción, tomar una decisión contundente. Sí, entonces lo que vimos en las últimas semanas con este nuevo nombramiento fue un poco de debilidad en los metales, pero es que la plata, el oro, el año pasado habían subido el oro un poco más de 60%, la plata llevaba un rally de más de 100%, son pues correcciones en mi opinión naturales, pero pues enfocadas en este nuevo nombramiento. Y commodities que siguen subiendo y que ahorita vamos a analizar justamente. Usted mencionaba algo que me llama la atención y es el tema del rezago en las bolsas de Asia, incluso teniendo en cuenta que el año pasado fue un año muy significativo en cuanto, por ejemplo, el cierre a los máximos históricos que alcanzaron prácticamente la mayoría de los índices. Sí, de acuerdo. Entonces, no es que en Asia hayan tenido un comportamiento negativo, no. Mm, Las bolsas subieron alrededor de un sí. 20%. Sin embargo, el análisis o lo que yo te comentaba era, comparemos con el resto del mundo. Entonces, el Colcap de Colombia Mm. subió el 50%, el IBEX español también casi que bordeando el 50%, el Bovespa de Brasil, el IPSA chileno, todos estuvieron por encima del 50%. Entonces, llamémoslo el 2025, fue el año como de las bolsas de renta variable, todas positivas, incluidas las americanas. Sin embargo, cuando comparamos entre regiones, la asiática preciso sí subió, pero fue la más rezagada del mundo entero. Ok, 6 de la mañana, 22 minutos. Vamos entonces ahora con Europa, donde la libra se fortaleció frente al dólar tras la reciente debilidad. Altibajos, eso sí, en las bolsas de Europa en medio del aluvión de resultados empresariales y también a la espera de datos macro. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, consideró que la apreciación del euro actual merece atención, pero no es tan dramática en lo absoluto, asegura. El directivo destacó que la evolución del tipo de cambio del euro con el dólar depende de los desarrollos en Europa y además
claramente de las políticas en Estados Unidos. En una jornada entonces en la que el foco de atención del mercado está puesto en el informe de empleo de enero de Estados Unidos, dato clave, como lo decimos, para la Reserva Federal, los mercados en Europa este 11 de febrero se están comportando de forma mixta. La libra esterlina subió un 0,2% frente en esta semana. Hola, Kiara. Un saludo para la gran audiencia de Primera Página, para los colegas y por supuesto para toda la mesa de trabajo. Kiara, yo creo que estamos en un momento de mucha volatilidad y digamos también como de mucho ruido, ¿no? Ujú. Porque chairman de la Fed, Trump nomina a alguien que tiene como el antecedente de ser hawkish, es decir, que va a haber menos liquidez en el mercado, en un mercado que está totalmente adicto a la liquidez y que lo único que estaba esperando era bajas de la tasa de interés. Eh, entonces, claro, eso se toma mal y eso crea unas correcciones importantes y esas correcciones importantes empiezan a crear como, creo que hay un feedback, creo que hay un eco en la grabación. Y esas correcciones importantes empiezan a crear pues un desapalancamiento en posiciones muy grandes como el oro, la plata, Bitcoin, y empieza a quemar también algunas posiciones muy apalancadas que estaban en tecnología. Entonces, sumémosle a eso que Japón también empieza a subir tasas. Y el analista que estaba hablando antes de mí, él hablaba que a Asia le fue mal. Yo haría una precisión, a China le fue mal, Japón le fue espectacular. Entonces, y para mí, el nuevo mercado al alza que están haciendo es Japón, porque naturalmente está creando un trade de convergencia por este tema monetario. Entonces, el 2005 fue un trade y sigue existiendo el 2026 como es, básicamente todo lo que no sea dólar sube. Subieron los mercados emergentes, Latinoamérica le fue muy bien, tecnología le fue espectacular en Estados Unidos y sube básicamente todo, porque es que realmente no está subiendo nada. Lo que está perdiendo el poder adquisitivo aparentemente es el dólar. Y no es el dólar, porque el dólar contra qué. Yo no puedo hablar del dólar como algo, no sé, abstracto. Yo tengo que compararlo contra algo. Y realmente lo que está pasando aquí es que está fortaleciendo el yen. El yen fuerte muestra un dólar débil y ese mega trade del yen es el que está haciendo que todo suba. Entonces, digamos que para mí esa es la óptica táctica de corto plazo. Ahora, si mi responsabilidad es administrar un portafolio de largo plazo, tengo que mirar las cosas muy diferentes. Y mi primer sesgo sería que dentro de mis activos en que estoy invirtiendo son productivos. ¿Qué produce flujo de caja y qué tiene exposición a la convergencia tecnológica que estamos viviendo? Eso para mí es super check. Y el otro es qué activos son escasos. ¿Qué activos son escasos en esta economía?
porque es que acá hay dos narrativas muy fuertes. Una es la narrativa de la geopolítica y la incertidumbre geopolítica, que de alguna manera es inflacionaria y por eso el oro buscó nuevos máximos. Y la otra es la narrativa de la tecnología, que de alguna manera es deflacionaria, que es totalmente contradictoria a la otra, pero también el Nasdaq ha buscado nuevos máximos. Entonces, ambas narrativas están en el mismo lugar, pero ahorita sí está una pecado es, este rally en tecnología va a continuar o no va a continuar. Desde mi óptica, va a continuar. ¿Y por qué? Porque todo el mundo está muy preocupado por el gobernador por el chairman de la Fed, pero Trump está detrás de otra cosa, es cambiar la regulación bancaria, va a cambiar las reservas bancarias. En este instante hay como 3.5 trillones de reservas que tienen que tener los bancos en Estados Unidos por tener tesoros de Estados Unidos, pero supuestamente es el activo libre de riesgo, porque tengo que tener unas reservas tan grandes. Eso es una herencia del 2008. Si cambian ese nivel de reservas, estarán entrando $1 trillón al mercado y eso es mucha liquidez. Entonces, nosotros seguimos con un sesgo alcista, en particular en lo productivo y en lo escaso. 6:29. Allí está este análisis que nos comparte don Guillermo Valencia frente al panorama actual que hay y también hablando pues de lo que viene con esta expectativa en Estados Unidos. Vamos a esta hora a hablar de lo que pasa en los mercados en Latinoamérica. Las bolsas latinoamericanas en Primera Página Radio. Wall Street cerró ayer con un comportamiento mixto, con el aumento del 0,10% para el Dow Jones de Industriales, las caídas del 0,33% para el Standard Poor's 500 y el 0,59% para el Nasdaq. El índice del Standard Poor's de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, ya hablando puntualmente de nuestra región, tuvo una recuperación del 2,82%. El Ibovespa de Sao Paulo se contrajo un 0,17%. La Bolsa de México, con su principal índice, hablamos del Standard Poor's, frenó 3 jornadas consecutivas de avance y este martes cerró con una pérdida del 0,33%. El MSCI Colcap de la Bolsa de Valores aquí en nuestro país tuvo una ganancia del 0,92%, contrario a lo que ocurrió, por ejemplo, con el IPSA en la Bolsa de Valores de Santiago de Chile, que tuvo un retroceso del 2,14%. En Lima, en Perú, el MSCI Nuan de Perú, en este principal índice de la Bolsa de Valores de Lima, tuvo un descenso del 1,34%. 6:30 de la mañana. Bueno, hablemos de Latinoamérica, de cómo ve usted la región. Sí, Kiera. Y preciso como lo comentábamos al inicio y comparándolo un poco con Asia. Pues Latinoamérica está espectacular en los números. Las bolsas latinas vienen Creciendo y creciendo. subiendo de forma exponencial, tienen una tendencia alcista marcada desde hace más de un año consecutivo. Y cuando vemos ahora los números de Colombia, recordemos que el 2025 la bolsa de Colombia subió el 50%. Este año ya lleva un poco más del 15%. Entonces, así en números de servilleta, vamos en año y 2 meses, vados 65%. Pero a ese 65%, recordemos que hay que ponerle también el dividendo y los dividendos que ha pagado pues, los emisores en Colombia rondan entre el 5 y el 10%. Entonces, vuelvo a los números de servilleta. 50% de valorización 2025, 15% de valorización lo que lleva este año, más un 10% de dividendos. Entonces, el Colcap ha tenido una rentabilidad alrededor del 75% en 14 meses. Claramente, hay que hacer el zoom a cada uno de los emisores. Hay emisores que han subido el 200% como mineros. Hay otros que se han desvalorizado como Canacol, como Argos. Bueno, hay que hacerle el zoom, La pero pues lupa. las bolsas emergentes o Latinoaméricas es espectacular. Chile, Brasil, Perú, todas con esa misma tendencia. Entonces, por eso yo decía que no es que estén mal, vuelvo y repito, tuvieron un buen comportamiento, pero es que comparar
el 20% del Nikkei japonés con el 65% que estoy Que haciendo va de así Colombia, sí. de servilleta de Colombia, pues es un rezago. O bueno, no lo llamemos rezago. Entonces, en Latinoamérica está demasiado espectacular y el resto del mundo está normal. Bueno, son las 6 de la mañana y 32 minutos, pero eso ahorita lo deberíamos de hablar cuando abordemos Colombia, el de las acciones acá en Colombia, que a propósito, yo vi pasar a ese Transmilenio porque eh, menos, como uno está inmiscuido en esto, entonces uno no se da cuenta de esas variaciones tan brutales en la bolsa. Y como dicen por ahí, creo que en el momento en que me di cuenta, ya había pasado el último Transmilenio. Bueno, son las 6 de la mañana y 33 minutos. Vámonos con los commodities. Los precios de los commodities en Primera Página Radio. Don Héctor, a esta hora el petróleo Brent está cotizando en $69.82, alza del 1,48%, mientras que el WTI de Estados Unidos pasa a $64.98. Esa es la cotización del barril a esta hora, sube 1,60%. El gas natural, variación positiva, en contraste con lo que se registró, por ejemplo, ayer, está un 0,27% al alza, $3.12 el gas natural. El oro 5.102 dólares, sube 1,56%. La plata está en $85.85, alza del 6,28% hasta ahora la plata. El cobre está en $6.08 la libra, sube 2,84%, mientras que el café está con una caída del 0,89%. La cotización de la libra es de $2.91. El azúcar baja, está en 13 centavos a esta hora la libra, cae un 1,47%. Y tenemos que el carbón está cotizando en $102 la tonelada, esto es un alza del 0,49%. Muchas gracias, Kiara. Son las 6 de la mañana y 35 minutos. Ya está con nosotros Julián García, quien fue presidente de TGI, la transportadora de gas. Eh, pues cada vez que yo no sé si es porque vengo, pero cuando vengo el petróleo está animado. $69 el barril. Por ahí hay un vecino suyo que está, yo no sé en dónde, Medellín, seguramente. ahorita miraremos dónde está Guillermo Valencia, pero el hombre apostaba que sabe y nada que se pone por debajo de los 50. A ver, don Julián. Julián García, petróleo. Bueno, buenos días, Héctor, a la mesa de trabajo y buenos días a la audiencia. Bueno, el petróleo, pues yo diría que en esencia esta subida de las últimas semanas, que es casi $5, porque el uno está llegando casi a 70, ¿sí? El Brent y el WTI alrededor de 65, cuando estaban $5 más abajo a principio de año, es esencialmente geopolítica, y la principal razón de la geopolítica es la preocupación de la escalada, de que no se sabe para dónde va esta tensión alrededor de Irán. Y sabemos que Irán es clave no solamente por ese conflicto que tiene con Occidente, sino acuérdense que en el estrecho de Hormuz es donde sale una tercera parte del comercio mundial y puede afectar mucho. E Irán ha tratado de hacer cosas, inclusive por ahí le alcanzaron a hacer algo a un barco con bandera de Estados Unidos. Entonces hay mucha tensión de para dónde va Irán, y eso le ha generado tensión al petróleo, y eso es lo que explica en esencia estos $5 por encima, porque yo soy de los que creo que el crudo debería estar más bajo estructuralmente, significativamente más bajo. El Brent debería estar a menos de 60, pero estos 8 o 10 dólares por encima de donde debería estar por fuerzas de mercado se origina esencialmente por la geopolítica, por dónde va Rusia, por dónde va Irán, por la presión que Estados Unidos le está poniendo a la India para que no le siga comprando crudo a Rusia, y la India finalmente ha comenzado perdón la palabra, a obedecer y a tratar de dejar de comprar crudo a Rusia,
pero el otro gran comprador de crudo o el otro gran proveedor de crudo para la India es el mismo Irán. Entonces, es ese juego de India, China, Rusia, Irán y obviamente con Occidente detrás lo que está en tensión, y eso pues como que oculta en realidad lo que está pasando en el mercado, que es que los inventarios están un poquito más altos, la demanda no está fuerte, pero esa geopolítica le genera una tensión que eleva los precios donde están hoy. Muy bien, 6:38. A ver qué dice don Guillermo Valencia, el hombre que cree que el petróleo bueno, hace un buen tiempo, ¿no? Se iba a apachurrar, pero nada que se apachurra, hermano. Sí, sí, don Héctor. Yo creo que de eso se tratan los mercados. O sea, el tema no es, el tema no de que le funciona en el mercado, uno como analista financiero, el trabajo no es predecir nada. El trabajo es entender el contexto y tener un retorno recurrente. ¿Sí? Y puede equivocarse en sus predicciones, pero si su retorno es recurrente, pues está bien. Entonces, para poner en contexto esa apreciación sobre el petróleo, mi apreciación sobre el petróleo es la transición del petróleo a la electricidad. Si bien el petróleo se ha mantenido estable, el boom tan berraco que ha existido en el cobre y en el uranio, pues compensa que el petróleo no haya caído. Entonces, cuando uno ve una acción como Cameco, rentando desde que empezamos a hablar del petróleo el 250% o casi 300%, pues está pasando algo con el tema de la transición hacia la electricidad. Cuando veo el cobre buscando nuevos máximos, está pasando algo con el tema de la electricidad. Entonces, yo compro mucho la idea de Julián. Y yo creo, es más, yo creo que ahorita, Julián, estoy más radical, porque con el cambio geopolítico que estoy viendo en las Américas, porque es que ese cuento de mercados emergentes, sorry, eso hay que dejarlo en el siglo XX, porque eso ya no se puede entender así. Acá son bloques, ¿sí? Y hay unos bloques y hay un grupo de emergentes que se hacen la tarea de acuerdo a su bloque, le va bien. Bloque las Américas, los que nos alineemos a las transformaciones de las cadenas de valor de los Estados Unidos en esa nueva doctrina Monroe, nos va a ir bien. Los que no se alineen, pues va a ser más complicado. Entonces, ¿qué es eso? Estados Unidos está produciendo casi 15 millones de barriles diarios. Si juntamos Canadá y si juntamos Venezuela, que en algún momento en 3 años lo van a poner productivo, pues pucha, eso pesa más que la OPEC. Eso históricamente pesa mucho. Entonces yo no quisiera estar en el lugar del petróleo. Yo prefiero estar en el lugar del gas, prefiero estar en el lugar de la electricidad, que tiene más sentido en el largo plazo, pero en el corto plazo pasa algo con Irán, o sea, es que hay una amenaza real sobre que pase algo con Irán, va a haber un boom del petróleo, pues, en el corto plazo, pero eso es táctico. Eso está bien para un trader, eso está bien para alguien que ve la posición en los próximos 6 meses, pero si yo tengo que tener algo estructural, buscaría más la tesis de electricidad. Bueno, usted le da por hacer citas del pasado y me habló de la doctrina Monroe. ¿Qué es la doctrina Monroe? América para los americanos, que es un eufemismo para Estados Unidos decir, no se me metan a rancho. ¿Eh? Sí, es como, esta frontera es mía. Y es una manera de verlo y la manera positiva de verlo. Y están pasando muchas cosas como también en el espíritu social fuerte, que tanto del lado de la derecha como del lado de la izquierda. O sea, yo lo veo en este concierto de Bad Bunny, para mí representa como también un poco el mensaje social. ¿Sí? Volvemos al concierto del Supertazón. Sí, sí, digamos, independiente de que me guste o no me guste la música, es un fenómeno lo que pasó ahí, e independiente, se necesita una reconciliación entre Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Sí? O sea, hay un inmigrante pues, que está dolido, ¿sí? Y está un problema de identidad en los Estados Unidos, porque lo que está pasando con el ICE es porque hay un problema de identidad en los Estados Unidos, porque el latino es una minoría grande. Ese problema como que tienen los alemanes con los turcos, es más profundo, porque, porque los latinos, pues nosotros tenemos una ventaja, y es que somos más contagiosos en la música, nuestra cultura permea muchísimo más. Estados Unidos está con un problema de identidad, y Trump es la reacción a ese problema de identidad. Pero Estados Unidos también está con un problema geopolítico, y la misma solución son los latinos, pero los latinos en su casa.
y los latinos creciendo al 6%, al 7% en sus economías nativas. Entonces, hay una reconfiguración de esta doctrina Monroe, es que Estados Unidos, por mucho tiempo, por más de 40 años, veía a Latinoamérica como su patio trasero, y de pronto tiene que verlo como su jardín, y ese jardín, pues, hay que hacerlo florecer. Pero desgraciadamente, porque hemos sido incompetentes políticamente, parece que nos tienen que amenazar para hacer los cambios. Y si no buscamos un cambio hacia la productividad, pues ese jardín no puede crecer. Entonces, yo sí creo que viene un cambio estructural y unas oportunidades de crecimiento muy grandes, en particular en Colombia, México, en Venezuela, si este cambio florece, el mismo Salvador, lo del Salvador es una cosa impresionante. O sea, Salvador era una economía fallida, que de repente, pues, empieza a ser comprador de cosas en la región. Entonces, para mí es eso, la doctrina Monroe 2.0 es una oportunidad estratégica para nosotros los latinos. Yo le tengo pregunta a Guillermo, bajo esa óptica que planteó, en estos momentos Colombia está ¿en qué bloque o cuál es esa No realidad del está, bloque o que sea, usted? depende, o sea, el problema es que Colombia está perdido en la patria boba y todavía está en un discurso populista muy grande. Y dicen, listo, a Colombia le está yendo muy bien, mira lo del peso. Y yo tengo varios colegas pues, del mercado y me dicen, pues que Guillermo, o sea, a mí me fue mucho mejor invirtiendo en Bancolombia que comprando una acción de tecnología o buscando todas estas cosas de tecnología. Claro, en el corto plazo sí, pero ¿a punta de qué? Las subidas tienen dos rastros, unas reales y otras que son con deuda. Entonces, ¿cuáles son las que son con deudas? Entonces, en el corto plazo yo veo un problema de deuda muy grande en Colombia y en Brasil, pero las monedas parecen descartar esa hipótesis que yo estoy teniendo. Real fortaleciendo, peso colombiano fortaleciéndose y en general, pues todas las monedas en contra del dólar se están fortaleciendo. Eh, pero estructuralmente, nosotros cómo estamos aumentando la productividad. Hay cosas que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, la adopción de inteligencia artificial en Colombia es muy alta. Eso es fantástico. ¿Eh? Eso significa demanda por electricidad. Y aquí si existiera una política de una, de una Colombia energética, que lo hablábamos con Héctor muchas veces en el desayuno, si ese fuera nuestro mantra y buscáramos una política de una Colombia energética, hay un potencial gigantesco. Ciudades como Barranquilla, Medellín, el mismo Bogotá, si se reconfigura mejor, hay una oportunidad gigantesca. Entonces, pero necesitamos líderes que digan, que por lo menos hablen de tecnología, que por lo menos entiendan la dimensión de lo que está pasando, porque este es un cambio tecnológico solo comparable con el carro. El carro cambió nuestra sociedad por 40 años y nosotros seguimos hablando de izquierda y de derecha. No hay una propuesta de país de cómo vamos a crecer. No hay una propuesta que dé esperanza a nuestros jóvenes. Porque entonces, ¿qué pasa? Un joven sin esperanza se vuelve víctima. Y ahí es donde llegan todos los populistas y con el discurso de la víctima y el resentimiento. La tecnología da esperanza, la tecnología da progreso, la tecnología me vuelve protagonista. Yo soy responsable de mi vida, no un tercero, no el político de turno. Y ahí yo veo una oportunidad gigantesca para Colombia. Uy, usted tocó una frase, ahí cómo me gusta, es que el futuro depende de uno mismo. Yo disiento mucho tanto populismo que apunta a que el papá Estado tiene que estar ahí detrás para todo, ¿no? Las oportunidades se buscan y uno ve infinidad de ejemplos de gente que salió de la nada buscando oportunidades. Y las Totalmente de oportunidades acuerdo. se dan y hay que buscarlas y hay que revolcarse. Pero yo le tengo una pregunta a propósito de la doctrina, de esa nueva doctrina Monroe, es ¿hasta cuándo va? Porque acuérdese que la presidencia de Donald Trump tiene su límite, o sea, dentro de 3 años habrá nuevo presidente en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué irá a pasar con esa doctrina Monroe si es que los demócratas compran en algo esa doctrina? Sí, Héctor, es que ese es el tema y yo creo que por eso el afán de la administración Trump de hacer cambios geopolíticos rápidos. O sea, uno el de Venezuela, probablemente viene otro en Irán, y porque hay caducidad. Y Estados Unidos está en una división que solo es comparable como en las épocas de la guerra civil. O sea, hay una división muy profunda y hay una protesta muy profunda. O sea,
Trump no la tiene fácil y hay una población que también está inconforme y hay una tensión. Entonces, en esa tesis de cómo lidiar con Latinoamérica, yo creo que empieza a ser una pregunta muy grande y cuando ve uno un Marco Rubio muy en el círculo de poder muy alto, eh, hay una continuidad a esa administración Trump si no pasa hacia los demócratas. Ahora, independiente de demócrata o republicano, hay un cambio muy grande de política exterior de los Estados Unidos. Eso sí ya es un hecho. ¿Sí? La política exterior no es la democracia liberal. Estados Unidos no va a defender la democracia liberal. Estados Unidos va a defender sus intereses geopolíticos estratégicos, porque es un tema de supervivencia. Estados Unidos está en una nueva guerra fría y esa guerra fría es con China. Y si cede, tiene una vulnerabilidad geoestratégica muy grande. Entonces, esto ya no es un tema de defender la democracia. Ese es un tema de defender la supervivencia de una economía y de un sistema geopolítico. Entonces, de alguna manera, la historia recurrente en los imperios y en un mundo multipolar es acerca de cómo los imperios se defienden. Los imperios bajo la batuta de una constitución de una república, pero pues donde hay una hegemonía militar muy importante y eso va a ser la agenda geopolítica de los Estados Unidos, sea demócrata o sea republicanos en términos de política exterior. Ahora, Bueno, es sí, difícil que va a pasar adentro, ¿no? Eso sí, Héctor tiene toda la razón, eso está muy dividido. sí. Óigame, usted hablaba de los latinos frente a otro tipo de orígenes, ¿no? Pero el latino, además de permear, el latino no llega mucho a cambiar, ¿no? Pues tan es así que Marco Rubio, que es de origen latinoamericano, Marco Rubio es un republicano y conozco muchos amigos latinoamericanos que es más, inclusive llevan 4 o 10 años en Estados Unidos y son más trompistas que cualquier otro, ¿no? Entonces, el latino casi nunca llega a cambiar el statu quo. Yo creo que se De acuerdo. acomoda. Mm. Y digamos, bueno, comparaciones son odiosas y esto se puede malinterpretar, pero digamos, a ver, nosotros venimos de un mismo, ¿cómo dice uno eso? Como de un mismo mindset eh, grecolatino. ¿Sí? Entonces, hay muchas cosas que tenemos en común, desde religión, desde algunas cosas que nosotros no vamos a entrar en un crash cultural tan grande. Y como latinos también tenemos una versatilidad de adaptación muy grande. Ajá. Entonces, tal vez va a poner la música duro y eso va a incomodar a algún personaje vecino de al lado y eso va a ser un tema que va a estar alrededor. Pero no es como, no es como, por ejemplo, la migración del Islam, que yo quiero que tú seas como yo. ¿Sí? Ujú. Si tú no eres de mi credo, tú eres un poquito mi enemigo en la parte extrema. Tampoco puedo ser tan extremista en todas las cosas, pero en la parte extrema. Entonces, eso es mucho más difícil de ser compatible. Ahora, el problema no es, y eso es muy delicado porque es como con el cuento de la paz. ¿Sí? Eso es una demagogia. Pues, si yo pongo, ¿quién quiere la paz? Pues si yo me Todos voy en queremos contra de la la paz, paz. exacto, entonces yo quedo como el villano si digo algo en contra de esa palabra que articularon muy estratégicamente para tener más capital político. Entonces cuando todo este tema migratorio le ponen el lente de como que es racista, y eso no es cierto. Esa es una migración mal manejada. Y uno lo ve, entonces, por ejemplo, yo viví en Suiza, el tema migratorio en Suiza es súper controlado, es una revisión de papeles complicadísima, como lo está haciendo Estados Unidos en este instante, y ese borde estaba fuera de control. Y cuando algo está fuera de control, pues lo van a controlar pues bandas criminales de tráfico de personas, que eso también es muy complejo. ¿Nos afecta? Claro que nos afecta. Y qué maluco que uno siempre en el aeropuerto se ha visto con un estigma y todo eso, eso es muy maluco para todos nosotros. Pero pues sí es un tema que está pasando en la realidad de los Estados Unidos y es necesario el control migratorio. Y entonces uno dice, uy, todo el mundo se está complicando, entonces, ¿para dónde uno se va? Pues hay que hacer crecer la casa de uno. Y ese es el mensaje del localismo. El mensaje de la globalización al localismo es que nos tenemos que poner a las pilas y hay que hacer crecer nuestro lugar.
y nos están dando una tecnología que nos puede ayudar a crecer. Entonces, yo sí creo que hay que montarse en este cambio tecnológico, que es lo que realmente causa transición social. Porque la otra demagogia es la igualdad, el cuento de la igualdad. ¿Desde cuándo nosotros somos iguales? Eso no es cierto. Que todos tengamos condiciones dignas, sí. Ahora, un tipo que fuera social y realmente le interese los demás, debería buscar otro indicador. La transición social, que nuestro Estado garantice que yo, si nací sin nada, como Héctor describió una situación, tengo una alta probabilidad de crecer. Si un Estado le cumple a su gente hacer eso, sí está cumpliendo su mandato social. Pero si un Estado le quita la plata al que tiene para dársela al que no tiene y vuelva a todo el mundo pobre, está creando una crisis. Entonces, esas son las cosas que toca, que cierto sector de la política se ha apoderado de esas palabras y ha creado como un virus de demagogia, sobre todo en nuestra gente joven. Entonces, es muy importante hablar de esos temas. Muy bien, don Guillermo. 6:53. Hace una hora tiene levantada la mano Julián García. A ver, Julián. No, gracias, Héctor. No, yo quisiera complementar un poco lo de Guillermo, de cómo Estados Unidos está remirando, digámoslo así, Latinoamérica. Yo creo que ellos se están acordando dentro de esta nueva doctrina Monroe, se están acordando que Latinoamérica, no sé cuál es el número, pero fácilmente son 500 millones de consumidores de sus películas de Hollywood, potencialmente de sus carros, etcétera, que los han venido perdiendo porque los chinos los han venido abasteciendo de sus cosas. Entonces dice, oiga, yo estoy perdiendo 500 millones de consumidores de mis productos. Pero además de eso, yo creo que Estados Unidos también se está acordando o está repasando que Latinoamérica es muy rico en recursos. Y recursos es todo tipo de recursos, ¿sí? No solamente petróleo, gas, pero es naturaleza. De Latinoamérica es donde tiene las grandes selvas, el gran pulmón del planeta. Tiene tierras fértiles, tiene todo tipo de minerales, tierras, alimentos, etcétera. Y todo eso es una riqueza fundamental que ellos que la valoraron mucho hace 50 años y que hoy en día luego la subvaloraron y hoy en día otra vez están mirándola. Es que si uno ve, por ejemplo, Exxon, la petrolera más importante de Estados Unidos, cuánto está invirtiendo en Guyana, a este momento ha invertido más de 50.000 millones de dólares. Eso es una inversión gigantesca que el gobierno tiene que proteger. O sea, Exxon le está poniendo, es que invertir 50, 60.000 millones de dólares es gigantesco, ¿sí? Y entonces eso es lo de al lado de Venezuela, ¿no? Ese es al ladito de la zona esa que Venezuela dice que quiere recuperar de Guyana. Entonces se ha dado cuenta que también es un mercado donde no solamente tiene clientes, sino tiene muchos recursos y tiene muchas oportunidades de inversión. Por eso ese acercamiento de Estados Unidos con Milei, porque Milei quiere invertir en todo, en agricultura, en gas, en litio, en todo, y Estados Unidos le dice, ahí puede ser conmigo. Entonces lo ve también como un gran mercado, un gran sitio donde se pueden hacer grandes inversiones, obviamente para mayor riqueza de los mismos Estados Unidos, obviamente riqueza compartida con los países, pero es un continente muy rico, su vecino es un vecino muy rico en consumidores, en recursos naturales, en oportunidades de inversión, y eso es lo que está tratando, creo yo, de explotar. Muy bien, son las 6:56 A ver qué dice don José David López de Mafre. Bueno, no. Escuchando a mis compañeros Guillermo y Julián, totalmente alineado, pero mucho más alineado con lo que dijo Héctor. Cada quien es el dueño de su vida y el discurso de pobrecito yo, la vida es muy dura, eso lo que hace es atraer pobreza. Entonces, nada como uno hablar con un amigo, un compañero que diga la vida es XY, pero vamos para adelante. Entonces, supremamente alineado con Héctor y mis compañeros sobre eso. No, uno ve, por ejemplo, en el país, uno ha visto, a nosotros el país decidió tener como presidente al presidente Gustavo Petro,
y hay mucho empresario que se ha movido y que, como dice, robándole la frase a Jorge Gutiérrez, mientras unos lloran, otros venden pañuelos. Totalmente de acuerdo. Entonces ahí la cosa cambia un poco. ¿Por qué no miramos las referencias de la jornada? ¿Referencias? En Primera Página Radio, las claves de la jornada. Por el lado de Europa, don Héctor, la economía alemana, que es el tradicional motor de Europa, está en el centro de atención de los inversores y ahí pues allí se está pendiente de las declaraciones del Bundesbank alemán. En Estados Unidos, hoy el Departamento de Trabajo va a publicar el informe de empleo no agrícola del mes de enero, informe que debió haber sido publicado el pasado viernes, pero que se retrasó por, recordemos, el cierre parcial del gobierno federal. En principio, lo que se espera es que la economía de Estados Unidos haya seguido generando empleo a un ritmo moderado en el mes de enero y que la tasa de desempleo se haya mantenido en 4,4%, nivel históricamente bajo. Y por el otro lado están resultados empresariales. McDonald's y Cisco publican resultados tras el cierre. Ambos son termómetros de sus sectores, consumo global y tecnologías y redes respectivamente. Muy bien, 6:58. A ver, ¿usted qué está esperando para este resto de semana, don Guillermo Valencia? Héctor, está duro porque yo creo que hay alguien grande por ahí que todavía está cojeando y, y pues tiene que liberarse parte de ese apalancamiento que había y yo creo que lo que ha puesto una presión al mercado. No, lamentablemente no está José Miguel, pero José Miguel me preguntó un poquito sobre Bitcoin y porque está conectado con toda la volatilidad del mercado y lo que pasó con la plata, etcétera. Y digamos que esto ha sido una caída supremamente grande y es muy comparable a lo que pasó con FTX. Y uno dice, juepucha, ¿qué es lo que está pasando? Y cuando uno ve, la verdad, fue un actor grande de Hong Kong que estaba muy apalancado en yen y empezó primero meterse con Bitcoin y después meterse con la plata, salió quemado y pues está quemando a todas las posiciones que estaban apalancadas en el mercado y pues se ha creado una especie de flash crash que ha durado 7 días muy profundo. Entonces, yo creo que esto es más una purga, una limpieza de liquidez de corto plazo que abre ciertas oportunidades, pero me sorprende, por ejemplo, muchas cosas sobre la salud del mercado. El Dow Jones en máximos históricos, el cobre buscando nuevos máximos, la demanda por electricidad sigue creciendo, luego la tesis fundamental de que hay un cambio en el modelo de producción sigue siendo válida. Entonces, digamos que en una compañía como Cisco, pues yo no estaría, o sea, creo que no la de las protagonistas de la inteligencia artificial, pero cuando veo las noticias de ayer de la emisión de bonos de Google y cómo Google se está volviendo, pues, mejor dicho, el mejor exponente de inteligencia artificial, Me tengo tener, que atravesarle, dime, Guillermo, porque ya son las 7 y ya van a ser las 7:01. a ver, Corte a las 7. 91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Son las 7 de la mañana y 14 minutos. Oiga, menos mal no se me ha desconectado Guillermo Valencia, porque aquí me hace un comentario el queridísimo Sergio Larte desde Panamá. Dice, la cosa se complica hablando digamos, de la posibilidad de cambio de rumbo en los Estados Unidos. La cosa se complica incluso este año. Hay elecciones de medio término en noviembre en Estados Unidos. Ahí hay un riesgo importante de la doctrina Monroe, dice nuestro querido Sergio. A ver, don Guillermo Valencia. Guillermo. Tiene un sí, micrófono cerrado. sí, ya está ahí, hablando de tecnología y con el micrófono cerrado. Súper de acuerdo. Un saludo para Sergio y sí, ese es un pulso muy importante.
y hay que mirar qué pasa con esas elecciones. De acuerdo, hay un riesgo importante. Bueno, acá me dicen, me escribe Diego Rodríguez, en ataque el tulipán digital Bitcoin. Interesante ver su desarrollo y efecto en la madre de todas las burbujas, el mercado de los Estados Unidos. Bueno, el tulipán digital. Yo llamaría más bien la base monetaria del Internet. Eh, yo creo que es bueno poner un contexto. Digamos, una moneda representa el poder geopolítico. Es, si uno mira el market cap, perdón, si uno mira el PIB de China, de Estados Unidos, digamos que eso está del orden de 20 puntos, 23, 25 trillones. Si yo cojo todas las compañías de Internet y miro el market cap, digamos, cojamos las 7 más importantes, es casi el mismo peso. Internet es un poder geopolítico. Es tan geopolítico que Irán lo prohíbe cuando tiene miedo a una revolución. La base monetaria de Internet es Bitcoin. Y sí, hay mucho especulador, hay mucha cosa que hay que purgar, hay actores que toca sacar, van a hacer una regulación, pero yo creo que uno de los inventos más revolucionarios que ha tenido el siglo XXI es ese paper de Satoshi Nakamoto, que es Bitcoin. Pues yo entiendo, digamos, eh, cuando nacieron las acciones, también lo veían como algo rarísimo. Cuando solo existían los bonos, lo veían como algo rarísimo. Pero pues es parte y es muy válido lo que dice Diego. Yo sí soy un gran convencido de que esta es una tecnología muy poderosa. Oiga, ya, usted hablaba de José Miguel Santamaría y ahí lo veo conectado. A ver, Uy, ¿cuál era el vainazo que le estaba echando? no, cero. Nada de vainazos. Estábamos hablando. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que le decía a José Miguel? No, pues José Miguel es muy inquieto de todo lo del mercado. Él siempre está pendiente de todos los activos y estábamos teniendo una conversación de por qué exactamente, más bien la pregunta de José Miguel, ¿por qué está pasando esa caída? Si ya este puede ser un momento interesante o no. Entonces estábamos hablando un poco de eso. Para mí es puntual un hedge fund de Hong Kong que estaba supremamente apalancado, después se puso a apalancarse en plata y pues se quemó y quemó a todos los apalancados en el mundo cripto. Y para unos esa es una oportunidad de compra, para otros es no, cripto se volvió miércoles, este es FTX, ya se acabó el mundo. Bueno, siempre existen las dos ópticas. A ver, don José Miguel, muy buenos Bueno, días. primero que todo, muy buenos días a todos los oyentes de Primera Página y muy buenos días a todos los que nos acompañan hoy en la mesa de trabajo. Miren, a raíz de que hablé con Guillermo, me puse a leer, yo no sé cuántos análisis he leído de Bitcoin, pero me puse a mirar un poco lo que piensan todos los analistas y al final lo que uno entiende es que el Bitcoin funciona exactamente igual como está funcionando cualquier otro activo del mercado. ¿Sí? Con, con una gran diferencia que me pasa a mí y seguramente le debe pasar a muchas otras personas, que yo no entiendo dónde está la carne del Bitcoin, fuera de que esté en el mercado. Porque cuando usted pasa eso con una compañía, entonces usted puede decir, oiga, esta compañía está sobrevalorada o subvalorada por los activos o por el fondo que tienen. Pero el Bitcoin, pues detrás, lo único que tiene es más mercado y las posibilidades de que siga creciendo ilimitadamente. Y eso es un poco lo que terminan diciendo los analistas. O sea, aunque todos le ven una caída, pero ninguno le ve una caída o muy poquitos. O sea, haga de cuenta el 5% le ve una caída para que se acabe el Bitcoin. La mayoría lo que le ven es oportunidades de compra en una caída porque ven que es un activo que sigue siendo demasiado interesante y que sigue teniendo es una capacidad de crecimiento muchísimo más grande que los otros activos. Obviamente los rangos, por su propia volatilidad, son unos rangos muchísimo más amplios. Cuando la gente habla que el Bitcoin puede estar este año entre 60.000 y 250.000, pues ahí caben como 5 transmilenios de lado, ¿no? Sí, de Pero, acuerdo. pero la realidad es que sí yo considero que es un activo muy importante para tradear, es un activo muy importante para tener una posición, no una posición grande, pero sí una posición que dentro de un portafolio que pueda funcionar y, y es un activo más, o sea, sí es muy diferente el Bitcoin a las demás Bitcoins, porque este es el más grande, el más poderoso,
y las otras tienen una posibilidad de manipulación mucho mayor de la que tienen las otras, pero ahí seguimos adelante. Yo creo que sí es un activo importante y estos niveles, a mi modo de ver, hoy con esta caída que ya en el pre-market va como, creo que como en el 3%, es momentos interesantes de compra. Como decía el otro día un analista, decía, oiga, no es para comprar todo lo que tenga que comprar, pero compre algo. Si sigue cayendo, compre otro poquito. Sigue cayendo más, compre más, porque al final, como todos los activos, va a tener un rebote. Sobre el tema de la burbuja, de lo que tanto habla Diego Rodríguez de la burbuja, de la madre de las burbujas. Hombre, yo ya dejé de creer en esa madre de las burbujas, porque cuando uno se pone a mirar cada compañía individual, sí, hay algunas compañías que están muy sobrevaloradas, pero una gran cantidad de compañías, pero cuando usted está comprando esas compañías, está comprando una realidad económica. Y entonces eso no tiene por qué irse para donde sabemos. Eso simplemente lo que pasa es que ya no es comprar el Nasdaq o ya no es comprar el Standard Poor's, sino es mirar compañías porque hay compañías que tienen demasiado valor y que no tienen por qué despiporrarse. Sí, sí, y para complementar, José, yo veo una El cosa muy grande. diálogo entre Guillermo Valencia y José Miguel Santamaría. Yo veo una cosa muy importante y que lo hace que uno pierda lo de las palabras, como que, por ejemplo, eso de la madre de todas las burbujas, no me gustan esas palabras porque es como que no lo deja uno pensar. Entonces yo digo, es, esto es una convergencia tecnológica como el carro. Y el carro no era acerca solo del carro, era la convergencia de la química, de la electricidad. El carro definió la arquitectura de nuestras ciudades, el urbanismo. Miremos las calles. Nuestro paisaje está definido por el bendito carro. Entonces, esta convergencia tecnológica tiene un lugar que se llama la mano de obra automatizada. Y esa mano de obra automatizada que empieza con un carro autónomo, ¿qué necesita? Procesadores, inteligencia artificial y necesita electricidad como un barraco. Si uno mira en esos lugares, todos esos lugares le está yendo bien. Si uno mira una compañía como Google, que era que estaba hablando, Google tiene todo eso. Tiene la inteligencia artificial, está en los proyectos de los carros autónomos, tiene los procesadores porque se dio cuenta que aquí el nuevo petróleo se llama construir procesadores, tiene los TPUs, y de una vez hizo contratos de largo plazo con plantas nucleares para asegurar que tienen la electricidad. Entonces, si uno se pierde en 1920 y no tiene General Electric, no tiene Ford, no tiene Standard Oil y no tiene JP Morgan, que para mí el equivalente a JP Morgan en esta época es cripto, eh, ese portafolio no renta. Si yo me voy en un portafolio súper diversificado, me lo perdí. Me perdí todo ese cambio tecnológico. Entonces, la fuente más importante de retorno en largo plazo es entender desde mi óptica esa convergencia tecnológica. Entonces, que se va a inflar, que algunos activos se inflan y que si existen, van a existir burbujas en nombres particulares, sí, eso sí es muy cierto y ahí tomo lo que dice Diego, pero en compañías muy protagonistas que están generando ese nuevo modelo de producción, para mí el riesgo más grande no está montado ahí. Bueno, son las 7 y No, pero hay una 24. cosa más importante, Ave qué pena, María, Héctor. yo iba a cerrar ya el círculo. A No, ver, cuente a no, ver. es que hay una cosa en el tema del Bitcoin que yo creo que se volvió importante y es el cambio del Bitcoin hacia el futuro. Es que el Bitcoin era un activo que se movía como en un mercado subterráneo, ¿cierto? Entonces usted tenía que tener unas plataformas a comprar Bitcoin, usted no sabía dónde le guardaban el Bitcoin, o sea, muchos, los primeros que se metieron en este activo, pues yo creo que fueron unos valientes en el sentido que no sabían, primero no sabían qué estaba comprando. Segundo, no sabían dónde se lo estaban guardando, no sabían si les iban a robar la plata. O sea, era un tema bastante complejo. Hoy en día el Bitcoin es otra cosa. Hoy en día el Bitcoin está en una cantidad de plataformas. Hoy en día cualquier persona profesional puede comprar Bitcoin a través de fondos de Bitcoin. O sea, hoy en día el Bitcoin es un activo más del mercado financiero. Entonces yo creo que eso también hace la diferencia. 7:25. Yo quiero escuchar la voz de una persona joven, muy conocedor del mercado, que es Julio César Romero de Corfi.
¿usted cómo ve este diálogo? Porque se volvió prácticamente un diálogo entre José Miguel Santamaría y Guillermo Valencia. A ver, Julio César Romero. Doctor, buenos días. Muchas gracias por tenerme en el programa y además con estos invitados de lujo. Hace rato no tenía el gusto de compartir con Guillermo y lo he escuchado muy atentamente en sus nuevos proyectos. Muy interesante todo lo que están conversando. Pues Héctor, yo creo que estoy muy en línea con esta visión de dónde está el valor en este momento. Yo creo que uno puede estar, eh, digamos, con algunas partes de desacuerdo sobre la velocidad a la que uno puede ver la convergencia hacia el nuevo, digamos, hacia lo que puede ser el valor de nuevos activos. Entenderlos, pues ha sido el reto de analistas, incluso de los policy makers, que a mí algo que me ha sorprendido es cómo ya muchos bancos centrales están después de haber sido muy escépticos sobre las cripto y ya hay muchos bancos centrales que están creando sus propias criptomonedas. Entonces yo estaría muy de acuerdo en que en este momento la economía está en esa transición hacia ese nuevo modelo y decir que pues la velocidad, como siempre los economistas muchas veces lo que nos cuesta es entender los tiempos, el timing en que ocurren las cosas, por un lado. Em, y por otro lado, pues, digamos, yo no suelo comentar mucho los movimientos pues, de activos. Nosotros en Corfi no le hacemos por ahora un seguimiento cercano a Bitcoin y a este tipo de activos. Lo que sí les puedo decir es que pues me parece muy interesante esta tesis del cambio geopolítico y el rol de Latinoamérica ante esto, cómo Colombia puede eh, digamos, aprovechar en los próximos años, pues esta tendencia en la que su rol eh, puede ser estratégico. Es decir, esto es algo que hace un par de años uno de pronto no tenía en mente y, y pues, digamos, con lo que pasó el 3 de enero de este año, están surgiendo escenarios que eran impensables hasta hace poco. Ahorita yo oyendo a Guillermo, eh, pues pensaba que el panorama para nosotros este año, de pronto el corto plazo está muy nublado. Es un panorama en el que la incertidumbre que venimos teniendo en los últimos años, pues sigue siendo alta, pero si uno mira un poquito más el bosque y no tanto el árbol, lo que puede ver es que hay unas oportunidades enormes de crecimiento. Yo en estas primeras semanas del año he tenido la oportunidad de conversar con clientes, con empresas, empresarios, por ejemplo, de la semana pasada en el Congreso de Tesorería, conversar con empresas de la talla de la Sociedad Portuaria de Cartagena y lo que uno escucha es que allí hay una visión de muy mediano, largo plazo, más allá del tema electoral. Hay unas grandes apuestas por todo lo que está pasando y todas las oportunidades que están surgiendo en esta, algunos lo llaman desglobalización, otros lo llaman geofragmentación, pero digamos, todo ese tema de doctrina Monroe eh, yo creo que es cuestión de tiempo, insisto, pero en el mediano largo plazo, pues Colombia y en general América Latina están súper bien posicionados. Yo estoy con un toque un poco más optimista de lo normal, de lo que puede venir, más allá de que a la vuelta de la esquina tenemos este cambio político que nos va a generar em, pues volatilidad en estos meses, claramente, volatilidad en estos meses, pero digamos, yo creo que de fondo la tendencia global es demasiado fuerte y sería un poco, digamos, mirando las cosas desde afuera y uno hablando también con inversionistas de afuera, eh, es muy evidente que hay una tendencia muy fuerte en la que Colombia sería muy extraño que no pueda. Y no este tema del Bitcoin y estos nuevos activos financieros, mire el comentario que me llegó, que puede ser un tanto polémico, citando la película de Wall Street y hablando del famoso inversionista Gecko, que dijo en la película, el dinero nunca duerme, a nadie le gustan los niños llorones. Bueno, a ver, José David López. Bueno, no, sí, muy en línea con mis compañeros, pero yo siempre tengo una frase que utilizo
Pupilo de José Miguel Santamaría, ¿no? José David López de Mafra. Sí. Estábamos hablando ahorita antes de que José se conectara. Mi primer jefe hace 15 años, el que me llevó por primera vez a una mesa de dinero. Entonces, un saludo supremamente especial a José. Y en línea con lo que comentaban mis compañeros, y yo utilizo una frase en inversiones, y es siempre con cautela, pero nunca con miedo. Sea el activo que sea. Y hay que cambiar como también ese chip, como el chip de trader a inversor, a inversionista. Cuando uno es demasiado trader, uno se enfoca solo en un activo. Entonces, solo hago Bitcoin, o acciones, o bonos, o FX. Pero cuando uno tiene el chip inversor, uno puede alocarse a los diferentes activos donde uno vea valor. No solo en los activos financieros, o sea, las criptos son uno, y claro que hay que tener participación. Las acciones son otro, los bonos son otro, el FX es otro. Pero si uno no sé, siempre lo digo, si uno sabe de ganado, pues cómprese sus recesitas de vacas y pónganlas a rentar. Entonces es muy importante ese chip inversor para no estigmatizar ninguna oportunidad y poderse ir un tiempo a las cripto, porque si hay valor ahí en ese timing, pues vamos allá o vamos a las acciones locales, internacionales. Entonces, no sesgarnos siempre. Yo soy, no sé, solo hago cripto o solo hago bonos o solo hago FX. Hay que estar siempre con la mente supremamente abierta, y la llamo es eso, la mentalidad es del inversor, no del trader, del inversor. Montar una empresa, vender productos por internet, lo que sea. Mentalidad de inversor y pues no solo de trader. Veo a Guillermo Valencia con la mano levantada. Hoy es el dueño del programa, ¿no? Siga, don Guillermo. Me tenía guardado, Héctor, entonces estoy ahí como reprimido. Sí, Bueno, hágale. eh, Además siguió después de las 7, ¿no? Milagro. totalmente de acuerdo. O sea, lo que hablaste de la mentalidad del inversionista, estoy totalmente de acuerdo. Y yo creo que es que, a ver, o sea, nosotros nos pegamos muchos a los modelos del pasado y nos quedamos como si eso fuera, pues, hecho en piedra, cuando las cosas evolucionan y uno tiene que evolucionar los conceptos. O sea, el modelo usual del capitalismo que nosotros tenemos está basado en que, pues, en la tierra, en el trabajo y la tecnología. Pero capital no es solo eso. Capital es desafío. ¿Qué desafío está solucionando una tecnología? Yo construyo un equipo, resuelvo un problema, y si ese problema impacta millones de personas, esa va a ser la capitalización de mi compañía. El desafío es fundamental, el riesgo es fundamental, la volatilidad es fundamental. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué problema está resolviendo Bitcoin? Porque todo el mundo dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué tiene por debajo? Muy sencillo. Bitcoin está resolviendo una cosa particular. Es una tecnología que nos protege de la impresión monetaria. O sea, cuando hacen control alt print, que empezaron a hacer desde el 2008, la base monetaria de los Estados Unidos está creciendo entre el 5% y el 8%. Un activo que está fijo en un protocolo de 21 millones de bitcoins, pues tiene ese límite. ¿Que lo puede hacer el oro? También. El oro tiene esa propiedad. Simplemente que el oro es una tecnología primitiva, Bitcoin no lo es. ¿Ustedes se imaginan en un momento donde van a ser más protagonistas los robots haciendo transacciones en papel? Yo no lo veo. Yo veo el droncito que hace el pedido, el robot que va a asistir a la persona mayor, o diferentes tipos de humanoides que van a existir en los próximos 5 años. No van a hacer transacciones en papel, van a hacer transacciones en monedas digitales. Entonces, para mí resuelve un problema muy grande, que es proteger a las personas en el largo plazo del debasement, pero cobra algo, una volatilidad tremendísima en el corto plazo. Entonces, Bitcoin no es el vehículo para el corto plazo. Para mí es un activo supremamente interesante en el largo plazo, pero muy de acuerdo. Es un activo más dentro de una tesis de inversión. José Miguel Santamaría, otra vez, tiene doblemente levantada la mano.
Bueno, no, se me hace muy interesante esto de hablar del pasado y el presente, sobre todo en el tema de, por ejemplo, de valoración de empresas. Hace 30 años o 40 años, cuando una banca de inversión iba a comprar o vender una empresa, pues hacía una valoración de la empresa con unas metodologías que eran, pues, un poco, yo no digo que anticuadas, pero pues miraban o flujo de caja descontado, o miraban valor en libros, o miraban diferentes clases de valorización para definir cuál es el precio de una empresa. Cuando empezaron a llegar las empresas de tecnología, la gente empezó a valorizar las empresas de otra manera. ¿Y por qué digo de otra manera? Porque es que era absurdo pensar, por ejemplo, que compañías como era Facebook o como era la misma Google, pues costaran tanta plata o la gente estuviera dispuesta a pagar tanta plata por esas compañías cuando las compañías solamente daban pérdida y no tenían ingresos. Pero ¿qué era lo que tenían? A futuro tenían un mercado inmenso, porque tenían unas bases de datos y un tema donde ahí estaba el mercado. Entonces, las compañías empezaron a valorizarse diferente. Todo el tema, por ejemplo, de estas startups, que cuando salen esas compañías, pues no valen nada, ¿cierto? Pero la gente sale e invierte en esas compañías a unos precios cuando ni siquiera han empezado a operar. Entonces, eso es un mercado totalmente diferente y hacia allá tenemos que ir, porque hoy en día el mundo es diferente. Y como el mundo es diferente, pues la manera de tomar decisiones de inversión tiene que ser diferente. Bueno, 7:37. Nos vamos rápidamente con Edgar Layton para que miremos las acciones de Colombia. En Primera Página Radio, las acciones de Colombia. Muy buenos días, Héctor. Ya la cámara está mejor. Muy buenos días, Héctor. Le cuento que en la más reciente jornada bursátil local, el índice MSCI Colcap se recuperó un poco más, 0,92% al alza, 2.418,04 unidades. En montos relativamente bonitos, con la acción de Ecopetrol se movieron 58.000 millones de pesos, preferencial Cibes 43.000 millones de pesos, y de ahí para abajo menos de 13.000 millones de pesos. Al alza, la acción de BBVA Colombia, que no se mueve mucho, pero con un poquito monto puede marcar precio, repuntó 6,38%, 250 pesos. Cibes subió 4,51% a 85.800 pesos y preferencial da vivienda, ojo, es diferente a la que les voy a decir en negativo, preferencial da vivienda, avanzó 3,91% a 28.700 pesos. En negativo, ISA 2,59%, 28.600 pesos. Preferencial de vivienda Group es la otra acción. Esta se comportó en negativo, menos 2%, 30.380 pesos. Y Ecopetrol restó 1,56%, 2.215 pesos. Mercado global colombiano, pues hoy no me aparece nada relacionado con criptoactivos, pero casi todos los días aparece un activo que se llama IBIT, que lo que hace es replicar el comportamiento de criptoactivos, en especial el Bitcoin. Hoy, o la más reciente jornada bursátil local, las que más movieron fueron Amazon con 3.900 millones de pesos y Pfizer, 2.598 millones de pesos, 7:39 de la mañana, Héctor Hernández. Bueno, 7:39, sí. José David López al comienzo del programa hizo cuentas de servilleta diciendo que la rentabilidad ha sido brutal, que los precios de las acciones han subido entre lo corrido de este año y el año pasado alrededor de 70% y más lo que se reconoce por dividendos. José Miguel Santamaría, ¿a usted lo dejó el Transmilenio para esa trepada de acciones en Colombia? Pero es que yo creo que el Transmilenio sigue pasando, porque es que yo creo que, yo creo que todavía hay unas acciones bastante interesantes todavía en el mercado, porque es que este era un mercado que venía absolutamente acabado. Es que acuérdese que es que el Colcap estuvo a 2000 en el año 2010 y en el año 2020 estaba en 1500. O sea,
Las acciones acá no se valorizaban hacía muchísimo tiempo. La inversión en acciones era una inversión que desde la crisis de Interbolsa, realmente que fue cuando el mercado accionario se cayó, cuando todo el tema de los repos, de los apalancamientos, del bollo de fabricato, pues de Coltejer y de todas esas, pues el mercado accionario empezó a decaer, ya a decaer, ya a decaer, y hasta ahorita está empezando como a reaccionar. Entonces uno llegaba a ver, por ejemplo, entidades financieras que se transaban por debajo de valor en libros, cuando en el mercado internacional las entidades financieras se transan hasta 2 veces valor en libros. Llegaba uno a ver muchas compañías también, pues que la demostración más clara fue el tema de Nutresa. Acuérdese el precio que estaba Nutresa y al precio que terminó comprándose Nutresa. Eran unas diferencias de plata absolutamente abismales. ¿Cierto? Y hoy en día sigue habiendo compañías que están muy baratas. Así haya bancos que se hayan valorizado, hay otros bancos que no se han valorizado de la misma manera y que siguen teniendo posibilidades de rentabilidades a futuro bastante interesantes. Y otras compañías que es increíble, por ejemplo, que se negocien prácticamente al 50% valor en libros. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que uno compra una compañía por 100 pesos, ¿cierto? Cuando en realidad, si usted liquida los activos y paga los pasivos, se va a quedar con 200 pesos. Obviamente, si eso se pudiera hacer. Entonces es absurdo que una compañía de esas valga eso. Y si nos vamos adicionalmente al tema, por ejemplo, de los fondos inmobiliarios, que en el caso del sector de la bolsa que ya están inscritos, también es exactamente lo mismo. Los fondos inmobiliarios tuvieron una caída grandísima durante la pandemia y no han recuperado su valor, pero los activos que están en esos fondos inmobiliarios no han perdido valor. Entonces, cuando usted compra un fondo inmobiliario a esos precios del 50%, del 40% y hasta el 30%, que fue el precio a lo que llegaron a negociarse, ¿cierto? Usted está comprando activos que valen 100. Entonces, usted está comprando por 30 o por 40 pesos activos que valen 100 y que rentan como si costaran 100. Entonces, es un tema de mercado y hay un tema de liquidez muy complicado, porque sí, el problema un poco del mercado es la liquidez. Vamos a ver hacia dónde sigue el mercado, porque yo sí creo que sigue habiendo grandes oportunidades en el mercado colombiano. 7:43. Óigame, Julio César Romero, ¿por qué esa valorización en tiempos en que hay tanta incertidumbre? Yo creo que ya lo has mencionado antes, el mercado colombiano desde el 2000, después de pandemia, había tenido valorizaciones muy pobres. Con el cambio de gobierno hace 4 años, era el peor desempeño yo creo que no solamente en América Latina, sino en el mundo. O sea, el hecho de que se estuvieran negociando las acciones de la mayoría de compañías por debajo de valor en libros, pues sí mostraba que había un castigo excesivo asociado seguramente a tema idiosincrático. Habrían otros factores, pero yo creo que el principal era, digamos, el temor del efecto de políticas en el país que podían ser muy complicadas para el sector privado. Pero cuando uno mira la valorización desde hace 2 años y sobre todo desde hace un año, ha superado de lejos, creo que solamente la Bolsa de Perú, desde comienzos del 2025 hasta ahorita, solo la Bolsa de Perú tiene un mejor desempeño que la de Colombia. De resto superamos a la de Brasil, a la de Chile, a la de México, de forma importante. Claro, si uno va a mirar un panorama un poquito más amplio, en los últimos 10 años todavía estamos con espacio de valorización y yo creo que eh, estoy viendo que quizás este periodo preelectoral puede ser pues ya en los últimos días sí hemos visto una corrección en muchas acciones, sí, comenzando febrero sí tuvimos unos precios a la baja, quizás asociados pues a que ya hay un desgaste en la tendencia tan alcista que venimos teniendo. Los mercados no suelen estar todos los días, todo el tiempo, pues subiendo, valorizándose. Es normal que haya esa corrección, pero yo creería que tiene que ver también mucho más con este tema político electoral que está ya cerca.
eh, y que también pues ha corregido mucho del castigo que tuvimos. O sea, a ver, estamos hablando de que en el último año hemos tenido valorizaciones de más del 60% en términos anuales en el índice, con acciones incluso por encima de eso. Em, ya, yo diría, como para cerrar, creo que la gran oportunidad para invertir en acciones colombianas, pues que estaba hace un año, pues se ha corregido en buena parte. Hay ya que ser mucho más picky, mucho más selectivo en mirar qué otras acciones siguen teniendo oportunidad de valorización, pero ya la mayoría ya están en precios, uno podría decir, cercanos a lo justo. A ver, José David López de MAPRE. Sí, bueno, no, Héctor, entonces recordémosle a los oyentes los números de servilleta que vimos esta mañana. Entonces, el Colcap en Colombia subió 50% en el 2025. Se valorizó 50%. De enero a febrero, o sea, en 2 meses, lo ha seguido haciendo 15%. Entonces, ahí va el 65%. Más el dividendo, que yo dije en promedio 10%, entonces ahí está el 75% en 14 meses. Muy, muy en línea a lo que dice mi compañero Julio. Y la pregunta que hacen todos los días, pero es que entonces ese 75% es una burbuja. No, veníamos demasiado castigados, pero demasiado castigados. Recordemos que hace un par de años acá en esta mesa hablábamos que el mercado de Colombia de acciones se iba a ir al mercado frontera, que lo iban a sacar del mercado emergente y lo iban a sacar al mercado frontera, que eso qué es, pues es de lo peor que hay en los mercados accionarios en el mundo. Pero no, básicamente y en línea, como dice Julio, el mercado local, ese 75%, lo único que está haciendo es llevar a algunos emisores a valores justos, pero las oportunidades siempre hay. Hay que es mirar el zoom, emisor a emisor, y como lo hablábamos ahorita, entonces siempre hay oportunidades en todos los activos, en cripto, en acciones, en FX, en bonos. Entonces, Me toca, este mercado me sigue toca teniendo cortiquitico porque estamos más colgados a oportunidades. ver qué pasó, don Julio César. Con una visión un poquito menos coyuntural y más de mediano plazo, y no tan hacia atrás, yo les diría es qué pasa en un escenario en donde el tema de Venezuela sigue avanzando bien, donde la transición ocurre y Colombia qué rol puede tener ahí, las empresas de Colombia qué rol pueden tener en los próximos varios años para la reconstrucción de la economía venezolana. Ese yo creo que eso sería un impulso brutal del valor de las compañías, pero más a mediano o largo plazo. Bueno, hoy es 11 de febrero y faltan 178 días para que haya cambio de gobierno en Colombia. Faltan 121 días para que empiece el Mundial de Fútbol y faltan 127 días para que debute la selección Colombia en ese Mundial de Fútbol. Bueno, 7:48. Voy a cambiar completa. Ahora ya levantó otra vez la mano, José Miguel. A ver, 30 segundos. Sí, no, es verdad, 30 segundos, y no es como para que entiendan un poquito la valorización de las acciones y qué es lo que pasó. Cuando llega pandemia y las acciones se caen el 50%, para recuperar ese 50% tienen que crecer un 100%. O sea, si desde el 50% crecen solo el 50%, no llegan al precio que estaban antes. Entonces eso es un poco lo que ha pasado. Hubo una desvalorización tan grande que la valorización ha sido muy significativa, pero donde todavía les falta también espacio para seguir creciendo. Simplemente eso. Muy bien, 7:49. Nos vamos con un tema que me llamó mucho la atención, que tiene que ver con el empresariado, que lo más seguro es que va a meter la cucharada a don José Miguel Santamaría. Vámonos, ¿qué fue lo que dijo el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán? Si ante el aumento del salario mínimo, usted que tiene una microempresa, está pensando despedir a alguno de sus trabajadores, espere, no lo despida. Yo sé que usted como microempresario está analizando la nueva realidad, los costos laborales, sus empleados, cuánto le cuesta mantener un empleado formal ganando un salario mínimo. Por eso la alcaldía le lanza en este momento un salvavidas al empleo, 800.000 pesos por cada empleada
o 700.000 pesos por cada empleado. De esa forma, usted mantiene el mismo equipo de trabajo y ellos siguen trabajando y teniendo ingresos para sus familias. Acceder a este salvavidas es muy fácil. Entre a la página web de la Alcaldía de Bogotá, www.bogotá.gov.co. Busque el vínculo que dice salvavidas al empleo. Y ahí necesitamos que usted nos entregue el RUT de la empresa, la copia de los contratos de las personas que están empleadas, la identificación de ellos y también la certificación bancaria de su empresa. Recuerde, este salvavidas es para micro y pequeñas empresas solamente, micro y pequeñas empresas. Y la apuesta es llegarle a 10.000 empleos para salvarlos en esta coyuntura. Bueno, Manuela Navarro es nuestra reportera que está pendiente de los temas, de este tipo de temas, del tema del gobierno distrital, del Ministerio de Trabajo, bueno, en fin. A ver, Manuela, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo recibió esta campaña lanzada por la Alcaldía de Bogotá el gobierno nacional? Pues sí, Héctor, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a través de su cuenta de X, respondió al programa anunciado por Carlos Fernando Galán el día lunes, en donde pues rechazó rotundamente este programa que busca pues apoyar a pequeñas y medianas empresas de la ciudad que se han visto afectadas por el aumento del salario mínimo. Sanguino aseguró que esta iniciativa no debe usarse para cuestionar el aumento del salario mínimo y además señaló que el incremento ha beneficiado a miles de trabajadores. Además recordó que hay programas a nivel nacional que se vienen implementando desde 2023, como lo son el Empleos a la Vida y Crea el Empleo, que están dirigidos también a micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, invitó al alcalde Carlos Fernando Galán sumarse a estas iniciativas que ya están creadas. Finalmente, pues el ministro concluyó que presentar estos programas argumentando un alza salarial es venenoso para todos los trabajadores. Bueno, 7:52. Yo voy a decir una palabra que no sé si me vayan a cuestionar, pero eso es guerra de populismo, ¿no, don José Miguel Santamaría? Lo dijo antes que yo, hombre. Pero no, mejor dicho, yo creo que lo que trata de hacer la Alcaldía de Bogotá es algo loable. No es mucho en lo que colaboraría, pero va a pasar algo. Pero pues la contestación del ministro de Trabajo pues es aterradora, ¿no? Es aterradora porque es que ellos siguen pensando que el aumento del salario no está perjudicando la economía porque no entiende, el señor Sanguino pues debía dedicarse es a lo que sabe, ¿no? Que claramente no es la economía. Oiga, yo ayer con alguien almorzaba y hablábamos, como uno trata de contenerse un poco, de comer cositas con mucho dulce y con muchas harinas, pues a veces el común de las personas dice, ante la situación que se está dando, el aumento del salario mínimo, algunos subsidios implementados, mayores nóminas paralelas del gobierno nacional y bueno, todas esas cosas que han surgido, el mayor déficit fiscal y todas esas cosas. eh, uno hablaba de que lo que está ocurriendo hoy en día eh, es lo que le ocurre a una persona que no logra contenerse, como me toca a mí, de no comer ni harinas, ni carbohidratos, ni mucho dulce. Porque usted en el momento en que come y tiene posibilidad de un mar de postres, pues buenísimo porque la pasa delicioso, su paladar se va a deleitar comiendo rico. El problema es a futuro, porque el problema de eso es que usted se va a engordar y que eso le va a generar una serie de problemas, de enfermedades a su organismo por ese bienestar pasajero que genera comer cosas que no corresponden. Eh, y eso yo creo que es lo que no ha entendido la gente con ese bienestar que está sintiendo ahora, ¿o no, don Julio César Romero de Corpi? Sí, pues una buena metáfora de cómo el populismo da bienestar muy cortoplacista, pero con un costo de mediano y largo plazo que tenemos países vecinos que nos lo están mostrando desde hace tiempo. Efectivamente,
impresionante cómo el gobierno sigue siendo negacionista de los efectos inflacionarios del salario mínimo y de los efectos nocivos para muchas empresas como las que intenta ayudar ahora la alcaldía de Bogotá. Nosotros en Corfi, pues de hecho dijimos con el incremento del salario mínimo, eso fue finales de diciembre, el panorama macro cambió. El panorama macro 2026 cambió. Nosotros en diciembre solemos presentar nuestras perspectivas y con ese incremento del salario mínimo, pues nos tocó reajustar prácticamente todo. El Banco de la República está haciendo lo propio. Reajustar para abajo. Depende, la inflación para arriba, la inflación la subimos del 4,9 al 6,5. El mercado ajustó muy similar, pero iba a decir algo importante y es que el equipo técnico del Banco de la República, con las proyecciones que nos presentó la semana pasada, nos está enviando un mensaje, digamos, de la magnitud del impacto debido a ese salario mínimo. Como les digo, el panorama macro cambió, pero uno como lo ve, más allá de que también están viendo la inflación por encima del 6,3 este año, ellos, ellos están muy conscientes que la subida de tasas de interés va a tener un costo grande en términos de actividad económica y eventualmente en empleo. Y el dato es, ellos revisaron el pronóstico. O sea, porque es que a uno le toca ponerse a dieta. Entonces el Exacto. Banco de la República es el médico que le dice, oiga, chino, se le está yendo la mano en azúcares Sí, a y los en... excesos de hoy Sí. van a tener consecuencias mañana. Eso aplicado al salario mínimo, pero lo podemos aplicar también a la operación de manejo de deuda. Eh, Uno lo que ve es, el Banco de la República subió 100 puntos básicos su tasa en enero. En febrero no tiene reunión, pero es muy probable que ellos sigan teniendo una postura muy agresiva de subida de tasas, porque el objetivo no es tanto la inflación, que eso es lo que también el ministro de Trabajo ha dicho, que no fue el efecto del salario mínimo por el 5,35% de inflación anual, pero es que esa inflación es lo que ya pasó. Las inflaciones son los últimos 12 meses. Lo que le preocupa al banco y en general a los analistas es lo que viene en los próximos 12 meses con este incremento del salario mínimo. Por ellos están mirando no hacia atrás, sino forward, hacia adelante. ¿Dónde va a estar la inflación en un año? ¿Dónde está la inflación en 2 años? Y allí es donde ellos dicen, yo voy a tener que frenar duro la economía. ¿Cómo se ve reflejado eso? Que es de las gráficas del informe de inflación de política monetaria del Banco de la República más llamativas es cómo cambió la tendencia al crecimiento esperado por el Banco de la República. Ellos están esperando el otro año un crecimiento del 1,6%. Yo considero que eso es un frenazo lo que se viene. Vamos a tener de hecho, 2026 podemos tener un primer semestre con impulso, porque sí se va a ver algo de este beneficio por salario mínimo alto por las personas que sí se benefician de él, pero en la medida que las empresas hacen ajustes y pues se acomodan a esa nueva realidad y los consumidores también sienten la subida de la inflación y las tasas de interés, el segundo semestre puede ser ya donde se sienta un cambio muy, muy abrupto en el ritmo de crecimiento. 7,58, ¿para dónde va el dólar según primera página? Según primera página, el dólar va a estar navegando, de acuerdo con el gestor de inversiones Diego Rodríguez, entre un mínimo de 3.636 pesos y un máximo hoy durante toda su jornada de 3.685 pesos, volatilidad estimada entonces de 50 pesos. Oiga, José Miguel, ¿usted no quiere dejar que nuestros periodistas hagan sus reportes? A ver, levantó la mano. Sí, no, simplemente quería decir que el aumento del salario mínimo, esto le debe gustar a los mamertos, es lo más desigual, es lo más desigual que hay, porque primero que todo aumenta el salario 23 y pucho por ciento, que le sirve a las personas que tienen salario mínimo y a los que tienen salario integral, que no llega a ser casi ni el 10% de la población total de Colombia, mientras que todas las demás personas no reciben ese aumento, principiando por los pensionados. Los pensionados les crece su pensión nada más el 5,10%, o sea, les crece su pensión inflación. Y a los que no están, que no son formales, que no son empleados formales, o sea, a los que están en el rebusque, tampoco les va a subir el 23%. Entonces, esto termina siendo lo más desigual que hay. Y ya lo estamos viendo en los pensionados. Los pensionados están diciendo, oiga, qué horror lo que está pasando, solo lo que me aumentó lo que me aumentó mi pensión, frente a lo que a él sí le toca como pensionado seguramente pagarle
a la persona del servicio y pagarle a algunos empleados que tiene. Entonces, sí es demasiado desigual haber hecho este aumento tan drástico del salario mínimo frente a la gran mayoría de colombianos que no dependen de ese salario. Ahoritica, después del corte de las 8, les voy a dar un indicador buenísimo sobre subida de precios. ...91.9 Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras. Vean este indicador. Tomen atenta nota, por favor. La entrada al baño en Carulla subió 18%. Pasó de 1.100 pesos a 1.300 pesos. ¿Cómo la ven? ¿De 1.000 qué? De 1.100 pesos a 1.300 pesos. Eso está cobrando Carulla porque sus clientes entren al baño. Bueno, pero eso está pasando en todo, ¿no? Todo está subiendo. O sea, no es que estemos hablando de Carulla en sí, sino porque Usted tiene ahí Carulla la referencia. está dentro de lo que está ocurriendo. Eso es una muestra de lo que puede estar ocurriendo en todo el país. A ver, don Julio César Romero. Sí, está ocurriendo, pero sobre todo en empresas que prestan servicios. Es el sector de servicios, para que los oyentes entiendan, en donde el peso de los salarios es más alto dentro de toda la estructura de costos. Si uno habla, por ejemplo, si uno piensa, por ejemplo, en restaurantes, el corrientazo, eso en enero sí se vio y se va a seguir Y viendo. se va a seguir Y se va a viendo. seguir viendo porque no todos lo hicieron de una. Lavar el carro también subió en un porcentaje importante, No, más del 10%. yo ya conté aquí que, por ejemplo, usted nada de dejar ¿cómo se llama ese servicio que Valet prestan? parking. Valet parking, Mm. una trepada como, además se les fue la mano, ¿no? Como el 28%. Claro, y el tema es que los servicios, como los que estamos hablando, salidas a comer, lavar el carro, peluquería, bueno, la del baño de Carulla, no sé si está en el IPC, pero digamos que sí hay una serie de servicios que pesan mucho dentro de la canasta de consumo. También hay que decir que hay otros productos, no servicios, por ejemplo, los bienes, en donde el ajuste está siendo más moderado, y he tenido la oportunidad de hablar con empresas más del sector, por ejemplo, de producción de alimentos y otros temas, donde ellos están intentando que el incremento en precios no sea tan alto. Ahí sí vamos a ver incrementos más bajos. De pronto es algo que me parece tener en cuenta. La inflación, sobre todo, está impulsada por servicios. Cuando uno le digan, bueno, la gasolina va a bajar, ¿eso cómo va a contrarrestar? La apreciación del peso, ¿eso cómo va a contrarrestar? Nosotros en Corfic sabemos que eso puede mitigar, pero nunca compensar todo el choque que estamos teniendo por el tema de costos salariales. Bueno, vamos a ir con una persona que yo creo que en Cartagena se le fue la mano y comió y tuvo azúcares y consumió azúcares y harina y de todo. Don Daniel Steven Tamara. A ver, vámonos con una noticita, porque después nos vamos con la apertura del dólar, porque creo que ya abrió. Vamos con la noticia macroeconómica. Héctor, buenos días. Pues sí, precisamente el gobierno ya anunció pues que va a declarar una nueva emergencia económica, y esa emergencia económica contendrá principalmente una medida tributaria, impuesto al patrimonio para las empresas que tengan patrimonios líquidos superiores a los 10.000 millones de pesos. Aproximadamente cobija a 15.000 empresas, y el gobierno espera recaudar 8 billones de pesos, Héctor. Bueno, apertura. A esta hora, abren los mercados en Colombia. Buenos días, Héctor. De igual manera, para los oyentes, los compañeros y los analistas, a las 8:04 les cuento que el dólar en el mercado cambiario abrió sobre los 3.674 pesos con 74 centavos. Es decir, que sube 3 pesos con 64 centavos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot del martes fue de 3.671 pesos con 10 centavos. Ya a esta altura, el dólar está operando sobre los 3.670 pesos.
pero ahí cabe señalar que alcanzó un máximo incluso de 3.678 pesos con 11 centavos. Cabe recordar también que la tasa representativa del mercado que rige este miércoles es de 3.659 pesos con 71 centavos. Muchas gracias, don Nicolás. 8:05. Ya, otra vez José Miguel Santamaría levantó la mano. A ver, cuente a ver, hermano. Es que no me están dejando hablar mucho en la casa. Entonces, no, mentira, es que quiero hablar, qué pena, y son 3 temas, porque cada tema que pone quiero hablar. Sobre el tema del dólar, importante entender si el gobierno ya trajo todos los recursos que tenía que traer de la última emisión, porque eso fue lo que terminó dándole ese golpe para abajo a la tasa, ¿cierto? Entonces, esos datos son datos que yo no tengo, pero si el gobierno tiene que seguir trayendo plata, seguramente el dólar va a tener que seguir tendiendo esa tendencia a revaluarse, pues el peso a revaluarse frente al dólar. Segundo, sobre el impuesto al patrimonio de las empresas. Oiga, eso lo que es una expropiación a cuotas, ¿no? Porque es que es increíble que la única razón que piensen es eso. Hubo un trino de un personaje divertido que dijo que si dejaban al ministro de Hacienda seguir haciendo emergencias económicas, iba a cobrarle impuesto al aire, que ya no sabe a qué más cobrarle impuestos. Es increíble. Y el último tema sobre el tema de, del aumento de precios, volví a la panadería hoy por la mañana, fui a la panadería donde hice el artículo, si usted se acuerda, Héctor, la columna Sí. sobre que el pan de 1.000 está a 1.200. Y compré pan de 1.200, pero adicionalmente ayer traté de pasar a las 7 de la noche y estaba cerrada. Yo hoy pregunté que qué había pasado y me dijeron, no, es que desde este año bajamos, ya no cerramos a las 7:30, sino a las 6:30. Eso tiene otro componente, que es el componente de la reducción de la jornada laboral que viene cambiándose durante el último tiempo. Entonces es que es un doble golpe, es el aumento del salario mínimo más el aumento o disminución de la jornada laboral, que genera más costos para las compañías. Entonces es que le están dando muy duro a los que generan empleo. Y por favor, vaya a comprar el pan antes de las 7, hermano, porque pues... Y acá preguntan que qué pan le costó 1.200. El de 1.000. El de El de 1.000 1.000 ya vale. vale 1.200. Rollo, ¿cómo que se le dice acá al otro? Ah, que si es pan rollo, ¿cuál es el pan que usted No, compra? es el pan de 1.000. Usted generalmente en todas las panaderías de Colombia existe el pan de 1.000. Existía, pues. Sí. Hoy en día ese pan Pero vale ese 1.200. De ¿Qué fue lo pronto, que sí, ya un segundo, ¿qué fue lo que dijo de las mesadas? ¿Quién Ah, le- que por acá también nos agregan comentario Luz Dani Moreno, que a los pensionados les bajó la mesada con ese tema del salario mínimo. Sí, es muy, muy inferior al comportamiento del incremento del salario mínimo. A ver, Julio César. sí, sobre lo que dice José Miguel respecto al dólar, de saber cuánto le queda al gobierno por monetizar. eh, a ver, yo diría lo siguiente, sí hubo unas monetizaciones muy fuertes entre septiembre y diciembre. De hecho, nosotros tenemos cuenta, si uno mira la balanza cambiaria, lo que entró al país por inversión de portafolio, coincide con los días posteriores cercanos al TRS, que fue septiembre. Ahí entraron casi 8.600 millones de dólares por balanza cambiaria. Eso ya es un flujo fuerte, que Ujú. eso es claramente un monto atípico. Y en diciembre entraron otros 6.000 y pico millones de dólares después de la operación directa con PIMCO. Ahí fue donde se materializó toda la monetización de toda la estrategia de deuda del gobierno. En 2026, lo cierto es que el gobierno, de hecho, ha comprado, no ha vendido dólares. Y tiene que ver mucho con algo que dijo el director de Crédito Público, Javier Cuellar, la semana pasada, y que ahorita en una nota de portafolio está repitiendo, y es que ahorita está enfocado en tener caja con lo que... Eso lo escribió hace una semana, primera página. Sí, exacto, confirmando lo que venimos diciendo. O sea, la prioridad en este momento del gobierno es caja. Lo que nosotros hemos hablado más como con el mercado y inversionistas de fuera es que sí es un impredecible el efecto de crédito público en el mercado, tanto de deuda pública como de tasa de cambio. Entonces uno por ahora dice no ha monetizado, está diciendo que quiere tener una caja importante, pero en el momento en que haya alguna volatilidad por cualquier tema externo o local por el tema electoral, también hemos visto que está dispuesto a usar esa munición en dólares para
para otra vez entrar al mercado. O sea, uno no puede descartar. Lo que pasa es que ahorita el contexto externo está ayudando mucho a la apreciación del peso colombiano. Entonces, que la necesidad de que el gobierno siga tan activo en la monetización ya no está. A ver, don Daniel Támara, que levantó la mano y desapareció. Mire, aparece y desaparece. ¿Qué hubo? No, sí, Héctor, pues digamos un poco lo que decía Julio y Le responderle toca también, resumen ejecutivo, ¿no? Resumen ejecutivo. que era un poco también para responderle la inquietud a José Miguel Santamaría y bueno, digamos reiterar lo que dijo Julio, y es que sí, efectivamente Hacienda no ha vendido este año un solo dólar en el mercado. La colocación de bonos yanquis, todo está en el exterior, nada se ha traído para monetizar, los 5.000 millones de dólares están afuera, o sea, ninguno de eso lo ha traído y no hay expectativa de que lo vaya a hacer por lo menos, o sea, en el corto plazo. Esa emisión de bonos globales equivale a lo que el gobierno tiene planeado emitir en bonos globales todo este año. Y el director de crédito público ha dicho, esto ya cumplí mi meta de bonos globales, no va a salir a colocar más bonos globales por ahora, entonces va a dejar esa plática quieta y, como dice Julio, el gobierno lo que está haciendo es comprando dólares y seguramente lo va a seguir haciendo en los próximos días. De hecho, está la expectativa de que pase las utilidades del Banco de la República a dólares, esa la recibe más o menos a mediados de marzo, finales de marzo, y está la expectativa de que las pase a dólares. Entonces, está teniendo como el efecto contrario a lo que de pronto se pensó en enero de que sí el ministerio estaba monetizando algunas divisas. ¿Algo más? Porque le dejo solo una más. Bueno, un dato interesante, Héctor, y lo sacamos ayer. Por primera vez en casi 8 años, la inversión extranjera directa en sectores distintos a petróleo y minería va a cerrar negativa en un mes. En enero de este año, al corte del 23 de enero, es negativa en 117 millones de dólares. Seguramente cerró en un nivel similar y algo así no pasaba desde junio del 2018. Y esto lo que está explicando Héctor es que lo que está entrando por inversión en otros sectores distintos a petróleo y minería está siendo inferior al giro de utilidades que están haciendo las propias empresas. Entonces, no se veía eso hace 8 años, inversión en sectores distintos a petróleo y minería siendo negativa. Desinversión. A ver, no, yo quiero primero cómo van las lluvias, Laura, Gabriel. Yo quiero saber cómo están los embalses. Héctor, muy buenos días. Bueno, rápidamente le cuento que el nivel de los embalses, pues en la región Caribe supera el 103% y en el total nacional está en el 79,80%. Caldas está en el 94,88%, Antioquia en el 89,35% y Valle en el 86,36%. Muy bien. ¿Algo adicional que tenga por ahí amarrado, Laura? Sí, que Ricardo Roa va a ser imputado el 11 y 12 de marzo. El 11 será por la adquisición del apartamento 900 Imputado, pero más completo, ¿imputado por quién? por la Fiscalía General de la Nación. Imputará formalmente al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el 11 y 12 de marzo. El 11, como te estaba comentando, es por la adquisición del apartamento 901, que está ubicado en el Chicó y fue adquirido por el inversionista Serafino Diácono, que es ex Pacific Rubiales. Y el 12 de marzo sería por la presunta violación de topes de financiación en la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. Muy bien, 8:13, rolando la serie, nos vamos con usted y acabamos. Bueno, le cuento que el fondo L. Catterton, que es promovido por el gigante del lujo francés Louis Vuitton, por lo menos congeló el negocio en Colombia, que tenía previsto la creación de una holding para operar cerca de 80 tiendas de lujo y de droguerías en Colombia con inversionistas colombianos. Este negocio pues fue desistido ante la Superintendencia de Industria y Comercio. También es de recordar que la firma de corretaje Arthur Gallagher desistió también de un negocio para adquirir activos de la corredora de seguros colombiana Riegel y también retiró su trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio en días pasados.
Gracias, don Rolando Lozano, y también agradecemos a nuestros analistas que nos acompañaron durante esta emisión: José David López, Guillermo Valencia, Julián García, José Miguel Santamaría y Julio César Romero, bajo la dirección de Héctor Hernández y la presentación de quien les habla, Kiara Severiche. Sigan en sintonía de Javeriana Estéreo por los 91.9 FM y en javerianastereo.com.